Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta así como tú. Somos los líderes y fundadores de Génesis 1:27 Family, Javier y Carolina Morín. Y siempre es un privilegio, una bendición el poder llegar con una palabra orgánica, cristocéntrica, sin añadiduras de ningún tipo, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, preciosa familia, y el tema de hoy es viviendo en armonía. Viviendo en armonía. ¡Wow! ¡Qué necesario es eso! Porque si queremos disfrutar de la vida, no podemos disfrutar de la vida sin armonía. Cuando no hay armonía, no hay vida, porque la vida es una armonía. Todo lo que Dios creó, lo creó para que esté en armonía. Toda la creación está en armonía. Todo funciona como Dios lo creó porque permanece en una armonía. Y nosotros tenemos que entender que como seres humanos tenemos que aprender a vivir en armonía. Y eso es un arte que se aprende. Fíjate bien qué tremendo. La armonía en realidad es el fruto del Espíritu Santo, porque Dios es un Dios de armonía. La armonía tiene que ver con el orden. La armonía tiene que ver con la manifestación de vida, ¿sí? Algo agradable. La palabra en el libro de Salmos, y vamos a comenzar leyendo este versículo para que lo pongamos como fundamento, porque hoy vamos a aprender cómo vivir en armonía y cómo mantener la armonía de una manera práctica. ¿Por qué? Porque así como el orden va camino hacia el desorden, pues también todo lo que nos rodea está diseñado para romper la armonía, para distorsionar, ¿sí? Para desubicar. Cuando estamos en armonía, no solamente vamos a tener calidad de vida, sino que vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Y ese es el deseo y ese es el corazón de nuestro Padre Celestial, que disfrutemos. Vamos a leer en el libro de Salmos, Salmos en el capítulo 133, versículo 1, dice así. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Qué importante es que entendamos esto. Dice que es bueno y es agradable. Y yo me pregunto, ¿quién no desea algo bueno y agradable en su vida? ¿Quién quiere tener una desarmonía en su matrimonio, en su familia? ¿Quién puede vivir bajo esa atmósfera? Las personas huyen naturalmente de relaciones que no les traen armonía, que no les traen paz. Y esto es muy importante que entendamos porque hay una falsificación de la armonía y hay una armonía que es genuina, que es la verdadera, igualmente que la paz. Hay una falsa paz que buscan las personas porque sienten paz, tienen paz porque tienen dinero en el banco, sienten paz porque tienen un trabajo aparentemente seguro, pero esa no es la paz. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. La armonía de Dios es la que manifiesta la calidad de vida que ya tenemos en Cristo, y esa armonía solamente la produce el Espíritu Santo. Y cuando la palabra dice, mira qué bueno y agradable es que los hermanos. Y cuando está hablando aquí de hermanos, yo tengo que aclarar que aunque sí es cierto que uno debe buscar la armonía con su parentela, con los hermanos de sangre, lo que está hablando aquí es un asunto espiritual. Y tenemos que entender que la armonía, su fundamento es espiritual. Fíjate bien, en una oportunidad el Señor lo dejó muy claro, ¿sí? Y dijo, no piensen que yo he venido a traer paz, sino espada. Vine a traer que espada. Y esa palabra espada está hablando de una palabra que significa una línea divisora entre dos reinos, reino de la luz y reino de las tinieblas. Cuando está hablando aquí de hermanos, está hablando de hermanos en Cristo. Porque si la armonía es un fruto del Espíritu Santo, solo pueden vivirla y experimentarla aquellas personas que han nacido de nuevo, aquellas personas que tienen el mismo Espíritu de Dios, aquellas personas que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas al reino de la luz, y es bueno y agradable para nuestro Dios, para nosotros mismos, para nuestro Padre Celestial, que nosotros disfrutemos de esta armonía. Porque es en esa armonía donde Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, de una manera real.
Tal es así que cuando la iglesia comenzó, que la iglesia comenzó en las casas, comenzó en los hogares, comenzó en las familias, ¿sí? Estamos hablando que durante más de 300 años la iglesia tenía un impacto tremendo. Dios añadía a los que habían de ser salvo por causa de la armonía que había en ellos, por causa de ese espíritu que atrae a aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que aún no conocen al Señor. Es tremendo que entendamos esto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que entender que primeramente los pasos para la armonía, ¿sí?, son sencillos, pero primeramente tenemos que entender que el paso para la armonía es que tenemos que estar en el mismo lugar, ¿sí? Tenemos que estar unidos en un mismo lugar. Y eso fue lo que hizo el Señor. La palabra dice que al creer nosotros en Cristo, ese día que creímos que necesitamos vida, que no teníamos vida, porque en realidad Dios no mejora nuestra vida. Dios lo que hace es que nos crucifica, nos sepulta y nos hace nacer de nuevo. Eso es un milagro. Nos da una nueva vida. Nos da una nueva vida que es su vida, porque la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y nos traslada de un reino de tiniebla al reino de la luz, nos coloca en un lugar y nos capacita ahora para poder tener armonía entre los hermanos, porque tenemos un mismo espíritu. Entonces, luego de eso es habitar. Y el habitar es muy importante que entendamos porque tiene que ver con una forma de pensar, con una manera de pensar. Fíjate bien. A veces tú puedes estar en un lugar donde aparentemente están todos en un mismo lugar, en un mismo salón, pero todos tienen pensamientos diferentes. No puede haber armonía, porque un pensamiento diferente lo que trae es un estilo de vida diferente, porque así como el hombre piensa, así es. Nosotros funcionamos en este planeta Tierra a través del pensamiento, las emociones, las decisiones, las palabras. Y ahí es donde el enemigo ha tomado ventaja. ¿Por qué? Porque habemos muchos hermanos en Cristo, ¿sí?, que hemos sido trasladados de un reino de tiniebla al reino de la luz, pero resulta que tenemos pensamientos diferentes, tenemos mensajes diferentes, estamos confundidos porque no hemos entendido la sencillez de lo que es el mensaje de la buena noticia, del amor, de la gracia de Dios, y comienza el enemigo a causar divisiones y a romper la armonía, porque entonces ya uno piensa una cosa y otro piensa otra cosa, pero la pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la verdad? Vamos a unirnos en esa verdad, vamos a unirnos en ese pensamiento, porque para la armonía primero tenemos que juntarnos. Y eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Él nos ha juntado en el mismo reino. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y estamos ahora en Cristo. La unidad verdadera está en Cristo. La armonía está en Cristo. Pero luego está el habitar. Y el habitar tiene que ver con un pensamiento. Por eso cuando en una casa hay diferentes pensamientos, no se puede habitar en armonía. Porque uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a las opiniones personales que podamos tener en diferentes tópicos, ¿sí? Por ejemplo, en la alimentación o en cosas superficiales. Yo me refiero a lo espiritual, cuando no estamos en acuerdo, en un mismo sentir, en un mismo propósito, un mismo corazón, conservando un mismo amor, de lo que es una vida en Cristo, de lo que es entender la sencillez y la pureza del mensaje del Evangelio y qué es lo que nos une el amor de Dios, pues comenzamos a pensar diferentes. Entonces uno piensa que la salvación se puede perder y el otro piensa que no se puede perder. Pero ¿qué dice Dios? Y el enemigo ha utilizado todo eso para causar divisiones, para causar discordia, para fragmentar el cuerpo de Cristo y que no se pueda manifestar ese poder glorioso de la armonía. Era esa armonía al comienzo de la iglesia que hizo que estallara el avivamiento genuino de que Dios añadiera a aquellos que iban siendo salvos, porque ni aún la salvación tiene que ver con nosotros, es todo Cristo.
Aún nosotros no tenemos la capacidad de ganar a nadie. Es el Señor quien los trae. El Señor, nuestro Señor Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí. Entonces nosotros tenemos es la obligación y el deber de permanecer en el sentir del Espíritu, en el sentir de un mensaje, en el sentir de un ministerio, en el sentir de una iglesia, de una familia, de un espíritu. Entonces, juntarse no es suficiente si no aprendemos a habitar en el sentir y en el pensamiento de nuestro Señor, que luego nos lleva a la armonía, porque para llegar a la armonía es un proceso. Y ese proceso es de poner a un lado lo que yo pienso, lo que yo creo, y estar dispuesto a recibir y aceptar lo que Dios dice, aunque vaya en contra de todo lo que haya aprendido, aunque vaya en contra de todo lo que durante años yo creía, pero ahora Dios me lo revela en su palabra y digo, Señor, ¿quién soy yo para decirte cómo son las cosas? Tú lo estableciste así, tú dijiste que era así y yo te creo a ti. Y cuando llegamos 2 o 3 o 4 en ese mismo sentir, en ese mismo pensamiento, comienza a ocurrir un milagro maravilloso, un milagro que desata un poder de atracción de aquellos que están en tinieblas, que aún no conocen al Señor, que quieren eso que ven. Y dice, eso es algo tremendo, eso es algo poderosísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de armonía, yo quisiera que por un momento utilicemos una ilustración y veamos un grupo musical. Por ejemplo, un grupo musical, primeramente, pues tienen que juntarse en un salón de ensayo y cuando llegan a ese lugar, pues tiene que ocurrir algo, ¿verdad? Que ellos están de acuerdo, ¿verdad? En que van a formar un grupo musical. Entonces, cuando llegan a ese lugar, lo primero que tienen que hacer ellos es afinar sus instrumentos y estar seguros de que sus instrumentos están afinados. Entonces, ese proceso de afinación tiene que ver con nosotros entender que no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo digo, sino qué dice Dios en su palabra. ¿Sí? Por ejemplo, algo tan sencillo. El Señor dijo cuando celebró la última cena, le dijo a sus discípulos, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Entonces quiere decir, wow, algo nuevo comenzó. Entonces vamos a ver qué es lo nuevo que comenzó y por qué el Señor lo dijo. Entonces, si el Señor dijo que algo nuevo comenzaba, entonces ya yo no puedo seguir mezclando lo nuevo con lo viejo, porque voy a entrar en desarmonía, voy a romper la armonía con Dios. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es ponernos de acuerdo con el director del grupo, el director de la banda. Y entonces le preguntamos y llegamos todos y él dice, yo soy el director de la banda y la canción que vamos a tocar es esta y tenemos que afinarnos en este tono para que todos toquemos en el mismo tono, etcétera, etcétera. Entonces, nadie puede llegar con una idea, no, yo quiero tocar una canción, yo quiero tocar otra, yo quiero tocar en este tono, yo quiero tocar en este tono y a mí me gusta más este tono y yo toco mejor en este tono y yo no quiero tocar una balada, yo quiero tocar un merengue, yo quiero tocar una salsa. Y entonces lo que va a causar eso es una confusión tremenda, es un ruido tremendo y a veces eso es lo que ocurre dentro de la iglesia del Señor tristemente, que en vez de enviar un sonido armonioso, un sonido en la misma clave, en la misma tonalidad, la misma canción que es Jesucristo, la misma canción que es el amor de Dios, su gracia, comenzamos a enviar un montón de canciones y las personas que están afuera no pueden identificar. Las personas que están afuera se confunden. Las personas que están afuera, en vez de ver la armonía, ven desarmonía. Ven desarmonía totalmente. Entonces lo primero que hace un grupo es que dice, espérate un momentico, esto no puede seguir así. Vamos a entrar en armonía y para entrar en armonía tenemos que aplicar el principio de la confrontación. Sí, tenemos que agarrar a ese guitarrista y decirle, mire, usted está desafinado y aquí todos estamos tocando una balada y usted quiere tocar un rock and roll. Exactamente. Entonces, o te afinas y te defines o por favor te ponemos a un lado porque estás dañando lo que queremos tocar. Y en ese momento tenemos que utilizar la confrontación. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos confronta en nuestro ego, en nuestro orgullo, de que yo estudié, de que me enseñaron así, de que mi denominación y que el instituto y que me dijo. Y resulta que Dios lo convence por las Escrituras, por la palabra, de que esté equivocado, pero es tanto el orgullo, es tanta la arrogancia de querer quedar bien con su
estructura, denominación o llámale tú lo que le quieras llamar, que con Dios entonces ya no hay armonía y comienza un sonido distorsionado, comienza a salir una melodía que no es la melodía, porque entonces sale la melodía según la denominación tal, sale la melodía según la de otra denominación, sale la melodía según fulano, sale la melodía según mengano y no sale la canción que tiene que salir. Porque para vivir en armonía primero tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Dios dice, con su palabra. Y si Él dijo que hay un nuevo pacto es porque es nuevo de paquete y no se mezcla con lo antiguo. Y si es nuevo tenemos que aprender a conocer lo que es lo nuevo que hay, qué es lo diferente. Para entrada, su palabra dice que es un mejor pacto con mejores promesas, es mejor. Entonces, esto solamente para tomarlo de ilustración. Yo no creo que ningún grupo dejaría que un músico toque desafinado o toque la canción que quiera o cante la canción que quiera, sino va a ser confrontado porque va a perturbar al resto de las personas que quieren tocar esa canción. Primero se ponen de acuerdo en la canción. La única canción que Dios quiere tocar a través de nuestras vidas es Jesucristo. Por eso Él vino a vivir en nosotros. Él es la armonía y no puede haber armonía cuando no hay un sentir en su mensaje, cuando no hay un mismo corazón, un propósito. No el de fulano, el de mengano, de su ministerio, mi ministerio, mi revelación, tu revelación, no, sino qué dice su palabra, qué dice el Señor, qué fue lo que nos encomendó Él, cuál es la sencillez y la pureza del mensaje. Entonces, para ser parte de esa armonía espiritual, primero tenemos que estar en Cristo. Y ya estamos en Cristo si tú naciste de nuevo. Fuiste trasladado de un reino de tinieblas al reino de la luz. Y el anhelo de tu corazón es que Dios toque esta canción, esta melodía tan hermosa, tan maravillosa, tan transformadora, tan poderosa, tan sencilla, tan pura, como es Jesucristo, sin añadiduras. Y luego permanecer en la familia de Dios. Y tú dices, bueno, pero si estoy en Cristo y ya yo permanezco en la familia de Dios, es que el permanecer tiene que ver con una forma de pensar. Y esa forma de pensar tiene que estar alineada con la verdad de Dios. Y para que se alinee con la verdad de Dios, tengo que estar dispuesto a sacar, a descartar, a eliminar todo aquello que no está en armonía con lo que tiene que estar en armonía. Tremendo. Entonces, vamos a ir un momentico a la palabra Filipenses y vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 1 al 8, para que veamos algo poderosísimo, para que veamos esto como el ejemplo que Dios mismo nos da, lo que Él hizo por nosotros y por qué ahora nosotros podemos tener la vida que tenemos y por qué es tan necesario y es el anhelo de Dios que nosotros como su iglesia entendamos que todas esas paredes, todas esas barreras, todas esas cosas que el enemigo ha metido, ha infiltrado, no ayudan a que el reino de Dios avance como avanzó los primeros 300 años, que fue algo impactante en las casas, en las comunidades, lo que era verdaderamente el poder de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, llegando a las vidas de una manera sencilla, de una manera natural, sin tanta cosa. Vamos a leerlo, dice así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
poderosísimo. Fíjese bien. Wow. No vamos a tomar cada versículo de eso porque yo creo que de alguna manera ya lo he compartido. Pero quiero resaltar algo. Fíjate bien. Y es muy importante que entendamos esto porque cuando dice haya esta actitud, ¿sí?, que hubo también en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿qué actitud está hablando? ¿La actitud de qué? Fíjate bien, ¿cuál es la actitud? Mira, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dentro de un grupo musical hay una competencia y cada quien quiere mostrar sus destrezas musicales y comienza el baterista a tocar la canción y arranca con un solo y entonces arranca el guitarrista y es un solo de batería, un solo de guitarra, un solo y el cantante comienza a sacar y todo el mundo a sacar lo mejor de ellos? Eso es vanagloria. ¿Qué pasa? Se daña la canción. ¿Por qué? Porque la canción solo necesita que el baterista mantenga el ritmo, que el guitarrista toque los acordes, que el bajo siga la línea junto con la batería, que los instrumentos de espacio para que salga el mensaje, que es la voz. Entonces resulta que se escuchó la batería, la guitarra, el bajo, todo, y nadie entendió el mensaje y no se llevó a cabo el propósito. Entonces cuando vemos que las personas no entienden que es una actitud, y esa actitud de vanagloria, de egoísmo está en la carne. Nosotros tenemos una parte de lo que quedó de nuestra naturaleza, la carne, esa manera antigua de vivir, de pensar, de sentir, quedó. Y por eso tenemos que entender que esa carne no la podemos alimentar. ¿Por qué? Porque esa carne se opone al plan de Dios, se opone al propósito de Dios, se opone a lo que Dios quiere. Y tenemos que más bien tener esa actitud de hacer aquello que contribuye para que el mensaje salga, para que Dios obre en lo que Él quiere hacer, que es alcanzar las vidas, que es que Jesucristo se establezca en los corazones. Entonces, la palabra dice, no buscando cada uno sus propios intereses. Entonces ahí está el baterista, su propio interés, que vean que también toca él, y el otro que también toca, y cada uno tratando de manifestar o mostrar cuánto conocimiento tengo. Qué elocuencia para presentar tu mensaje, qué preparación, pero qué lejos de la sencillez del mensaje, qué lejos de la verdad, qué lejos de la pureza, de lo que Dios quiere, de la sencillez. Entonces, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando de Dios hecho hombre, de Dios quien tomó nuestra humanidad para poder darnos de su divinidad. Estamos hablando del Dios todopoderoso que sabía que Él, en todo este plan que Él había trazado, su misión era ir a la cruz. Él tenía el poder para hacer muchas cosas, para detener eso. Él no tenía necesidad de nada de eso. Él no vino acá a demostrarnos su poder. Él vino acá a darnos vida, la vida que se perdió en el jardín del Edén, la vida eterna que se perdió por el engaño que Satanás le sembró al ser humano haciéndolo creer que podía ser su propio Dios y estar en control del bien y del mal. Y Dios sabía que el ser humano no podía estar en control del bien y del mal, y mira cómo se multiplicó la maldad y cómo sigue multiplicándose aún la maldad. Entonces, el único que puede estar en control de eso es Dios. Nosotros fuimos creados para el bien. Y por eso cuando llega Cristo, que es el bien a vivir en nosotros, tenemos que entender que esa carne no quiere el bien. Esa carne quiere seguir actuando en vanagloria, en prepotencia, en arrogancia, en que yo sé lo que estoy haciendo, yo lo voy a hacer a mi manera, en egoísmo. Y esta actitud de nuestro Señor, esta actitud tiene que ver con un pensamiento, ¿sí? No es un sentimiento, porque nadie siente esto. Si nosotros no pensamos correctamente, no vamos a actuar correctamente. Yo siempre he dicho que el problema que tienen muchos creyentes es un problema doctrinal, porque están creyendo mal, están creyendo cosas que no tienen que ver nada con la verdad, y las repiten y las creen, y por eso están todavía aún llenos de condenación, de culpabilidad, no son libres. Hasta que llega el pensamiento correcto de la verdad de Dios, que comienza a libertarnos totalmente. Aunque ya somos libres espiritualmente, comienza a libertarnos en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar, de actuar. Entonces, el plan de Dios es la armonía. El plan de Dios es la armonía. El plan de Dios no es la competencia. El plan de Dios es la armonía.
Con una actitud. Con una actitud correcta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la armonía, esa armonía, aunque es espiritual, se manifiesta y se vive en el alma. Y en el alma tenemos que estar en un sentir. A veces nos encontramos familias que unos creen una cosa y otros creen otra. Y resulta que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo. Y sus doctrinas, sus pensamientos cerrados, porque si estuvieran en la verdad, no estuvieran divididos ni separados, separa la familia, los comienza a separar de una manera increíble. Y vemos que el enemigo lo que quiere es siempre separar, dividir, porque si él divide, debilita. A los hermanos. Debilita. Tremendo. Entonces, tenemos que entender ahora en la parte práctica, y con esto quiero ir cerrando, que nosotros dentro de nuestras relaciones, en lo que es las relaciones interpersonales, tenemos que erradicar, ¿sí? Pero cortándolo de raíz, estos 4 enemigos. Son enemigos de la armonía, son enemigos de la armonía. Ya les hablé de la parte espiritual, tenemos que estar unidos en el espíritu, unidos en la verdad de un mensaje, de un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. No es mi ministerio, tu ministerio, no. Esas son formas diferentes de servir el mismo ministerio que es de la reconciliación, de que ya Dios hizo para la humanidad y presentó un plan de salvación maravilloso. Ya está hecho. La palabra dice que el que cree en Cristo es salvo y el que no cree sigue bajo la condenación. Porque solo el que tiene al Hijo, que es Jesucristo, tiene la vida. No el que tiene una religión o una creencia o una filosofía o una forma de pensar. Entonces, ¿cuáles son estos enemigos de la armonía? El primer enemigo es el sarcasmo. Fíjese bien. Eso tiene que ver con qué, con la deshonra, con la burla, con la ironía. Y a veces vemos esto metido también dentro de la parte espiritual. Tenemos que entender que en el amor de Dios no se mueve nada de esto. No se mueve ni el sarcasmo, ni la ironía, ni la burla. Todo lo contrario. El Espíritu de Dios nos lleva al amor genuino, nos lleva a la verdad que liberta. Jamás para sentirnos superior, porque por el hecho de que Dios me haya revelado la verdad a mí, o por el hecho de que yo la tenga clara, eso no me da derecho a mí a pisotear a otro que esté mal, que esté errado, porque en el espíritu correcto y de la manera correcta es que nosotros podemos edificarnos mutuamente. No soy yo el que puede cambiar a una persona que esté creyendo mal o pensando mal, es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y cuando tenemos esa actitud, dice la palabra, una actitud humilde, eso tiene que ver con una decisión que tomamos. Aunque ya la humildad es parte de nuestra naturaleza, la naturaleza espiritual, en el alma, no podemos pensar que somos mejores que los demás, que somos superiores a los demás o que sabemos más que los demás. No, porque un día también estuvimos equivocados y por la gracia de Dios se nos fue revelada la verdad. Y ahora con esa misma gracia, con ese mismo amor, es que Dios va a hacer que llegue la luz en esa área, en esa persona. Pero entender que el enemigo siempre busca la manera de ¿qué? De romper la armonía. Porque en la armonía hay poder. En la armonía está la manifestación de la vida de Dios. En la armonía está la manifestación de la vida de Dios, no solo en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia. A veces me encuentro con matrimonios, nos encontramos que él cree una cosa y ella cree otra. Y a veces él va a una congregación y ella va a otra. No. Y a veces siembran esta discordia dentro de sus mismos hijos y los confunden totalmente pensando como si existieran varias iglesias cuando es una. Por eso tenemos que estar enfocados, porque solo la verdad nos hará libre. Es un mensaje, es un ministerio, es una iglesia. No son 2, 3, 4, 5 mensajes, no, es uno, Jesucristo sin añadidura. Es un ministerio, el de la reconciliación que se nos fue dado a todos. Y es una iglesia que somos ahora nosotros. Templo de Dios, templo del Espíritu Santo, porque Él vino a vivir en nosotros para siempre. Así ¡Qué es. maravilloso! ¡Wow! Preciosa familia. Verdaderamente es solamente un Dios verdadero. Cuando tenemos el pensamiento ubicado en el mismo Dios, el Dios verdadero, y tiene un nombre, Jesucristo. Así Jesucristo sin añadidura de ningún tipo. Un mensaje, Un mensaje. un ministerio, una iglesia para
manifestar la armonía, Un sentir. como dice el Señor, cuán bueno y agradable es que habitemos en armonía. Así que esperamos y confiamos en el Señor que esta palabra llegue a tu vida, a tu corazón, y sacuda los cimientos para que entiendas que en ese fundamento de la armonía es que podemos ver manifestados los milagros de Dios más tremendos. Porque el amor de Dios es poderoso, su gracia es más que suficiente y es poderosa. Bueno, familia, estos fueron los líderes y fundadores de Génesis 1.27 Family, Javier y Carolina Morín, siempre agradecidos a Dios por todos aquellos que nos están escribiendo. Gracias. Y nos están dejando saber cómo estos mensajes te están ayudando en tu vida diaria. Gracias por tus comentarios, gracias por compartir estos videos con otras personas. Y gracias también por bajar la nueva aplicación de Génesis, donde vas a encontrar todos estos mensajes también. Reciban un abrazo. Un abrazo, familia. Hasta la próxima. Bendiciones.